hablar de psicocine, hablar de psicoterapia grupal programada, implica hablar de una técnica que tuve la posibilidad de crear hace aproximadamente 23 años atrás, en el año 68. Pero para poder explicitarla adecuadamente, creo que sería conveniente hacer un poquito de historia con respecto a cómo el cine se ha implementado dentro de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis. Si nosotros nos retrocedemos un poco en el tiempo y vamos a la iniciación del cine a fines del siglo pasado, vemos que el cine rápidamente fue una técnica que tentó a la medicina. Casualmente, Producciones Exter tiene en su haber una película inédita, que es la película hecha, creo, si mi memoria no me falla, por el doctor Posadas o Podestá, sobre una filmación de un acto quirúrgico en 1902 o 1908, por ahí. Eso ya está marcando que en nuestro país, como en el mundo, la medicina se interesó por este advenimiento de esta técnica. Específicamente en lo referente a lo psicológico, a lo psiquiátrico, a lo social, a lo psicoanalítico, el cine tardó un poquito más en incursionar sobre este tema. Yo pienso que el primer jalón, que podemos marcarlo como de gran importancia, lo hizo el cine alemán. El cine alemán con el advenimiento del expresionismo alemán. El expresionismo alemán, con grandes realizadores como Murnau, Beit, Lang, de los grandes del expresionismo, Wiener, crea una serie de películas que diría que inicia esa serie de películas del expresionismo con un hito dentro de la cinematografía que se llama El gabinete del doctor Caligari, donde fusiona en esta película Wiener el futurismo, el surrealismo, el expresionismo, y a través de esa historia se conjugan el fenómeno de la posesión a través de un personaje que actúa como una especie de zombie, el individuo que domina la mente, el ambiente social. Ya seriamente el cine alemán incursiona con buen asesoramiento en estos temas. Por supuesto, como decía anteriormente, sigue una serie de films como el Golem, Los Nibelungos, El vampiro M, y así una sucesión bastante prolongada de films en esta línea. El cine en general no toma todavía seriamente este tema, quizás lo toma un poco folletinescamente, y si lo tomamos primero por el cine de la carrera comercial, recién en la década del 30, fines del 30 y los 40, el cine norteamericano se ve tentado, pero se tienta equivocamente, donde el asesoramiento es bastante escaso o quizás está más librado a la fantasía de los realizadores, donde incluyen estos temas. Ustedes recordarán como Cuéntame tu vida de Hitchcock, como un hito también en la década del 40, donde también Salvador Dalí participa en las imágenes de los sueños del personaje, pero con un enfoque muy convencional de lo psiquiátrico, de lo psicológico, de lo transferencial, de los conflictos, etc. Esto sigue así, bueno, siguiendo en la carrera comercial,
Realizadores ya que en el 50, con una gran seriedad, una seriedad medulosa, como Bergman, que profundiza casi como un escalpelo la interioridad del ser humano, con muy buen asesoramiento. Y yo diría que en la década del 70, parte del 60 y 70, el otro, para nombrar hitos nada más, porque hay una serie interminable de realizadores que se han abocado a este tema, sería Tarkovsky, otro realizador ruso que lamentablemente fallecido, que también incluye lo psicológico, lo sociológico, lo psicoanalítico en sus temas. Pero desde el punto de vista netamente médico, el que marca la primera propuesta es el creador del psicodrama, el doctor Jacobo Levi Moreno. En el año 1935, el creador del psicodrama, se le ocurre filmar una sesión de psicodrama que él coordinaba, que él era el terapeuta, por supuesto con él adentro. Y luego de esa sesión analiza con el grupo qué es lo que pasó, como si la cámara fuese un observador no participante. Las conclusiones fueron muy sustanciosas, de tal manera que en uno de sus libros, creo que Psicomúsica y Sociología, de los tantos que hizo Moreno, marca un pequeño recuadro con respecto a lo que él denominó en ese momento cinematografía terapéutica. Y dice que el día de mañana va a haber una cinematografía terapéutica, que no solamente esa cinematografía terapéutica que vendría a ser hacer cine, va a ser terapéutico para los que lo hacen, sino que podría llegar a ser terapéutico para los que lo ven. Pero lo deja ahí, no lo profundiza, lo propone como una posibilidad y nadie toma esa propuesta. En la década del 40, siempre dentro de la medicina, algunos especialistas franceses, fundamentalmente de muy buen nivel, como Le Bovici, Viard, Volmat, Lucien Bonafé, gente también formada con Henriet, Deleuze, del más alto nivel parisino en la psiquiatría, se le ocurre, con el apoyo de un laboratorio medicinal, empezar a hacer films que ilustren temas psiquiátricos que están en la filmoteca de algunos laboratorios que apoyaron económicamente esta idea. La idea o esta propuesta era tomar un tema de la psiquiatría, de la psicología, dramatizarlo con actores que sirviera para la formación de especialistas o aún de gente que se estaba recién iniciando en la medicina, marcando cuadros muy importantes como la esquizofrenia, la manía, la depresión, la excitación psicomotriz, vías de abordaje no convencionales como el arte, la música, etc. En estas realizaciones participaron en ese periodo realizadores de primer nivel del cine francés, como Delanois, Renoir, y además actores también que empezaban a salir a la palestra, como Laurence Tercier, que fue una promesa en la fines de los 40 y los 50, visto en estos films. Títulos que me vienen a la memoria en este momento podría ser El mundo del esquizofrénico, El ballet de la parafrenia, a veces adaptaciones de libros clásicos que tocaban. Esto también se ve como la literatura se interesó por estos temas. Un libro muy interesante de Guy de Maupassant que se llama El Orlac,
y que la filmaron también, que este dramaturgo hace una semblanza de una persona. Él no lo hace desde el punto de vista especialista, pero realmente es una descripción excepcional, como si fuese un especialista de una esquizofrenia, cómo se va descompensando el paciente y se va rodeando de un halo persecutorio muy intenso hasta que tiene un desenlace fatal por esa persecución que él siente interior. Bueno, toda esta filmografía y mucho más empieza a cubrir los anaqueles de la medicina de nuestra especialidad desde laboratorios medicinales, pero con el objetivo de hacer un cine que yo denominaría cine psiquiátrico didáctico o psicoanalítico o psicológico didáctico para la formación y para la especialización. Llegamos de esta manera a la década del 50, década muy importante para mi propuesta posterior. En la mediados de los 50, el binomio de colegas Bader-Müller, que se encuentran en Basilea, que tienen una clínica ya creo que uno de ellos ha fallecido, una clínica de alto poder adquisitivo, imagínense, en Basilea, se les ocurre hacer la inclusión dentro de todo el programa de rehabilitación de los pacientes, una propuesta de enseñarles a hacer cine de animación, dibujos animados, con un equipo de técnicos a los pacientes, a ver qué pasaría dentro de todo el plan de rehabilitación que tenían ya en ese tiempo de avanzada, con distintas propuestas, incluir este grupo de cine, donde le iban a enseñar a hacer el dibujo animado, etcétera. Pero no con la finalidad, yo diría, psicoterapéutica específica. Si bien era terapéutica en el plan global de la resocialización, estaba más incluido en lo que podría denominarse, aunque no lo definieron exactamente así, en lo que sería terapia ocupacional, no como un grupo psicoterapéutico, como luego vamos a ver qué diferencia hay, más en la inscripción de la terapia ocupacional. Este film, que se llama El poeta y el unicornio, que lo tiene un laboratorio medicinal en su filmoteca, yo creo que para mí marca un jalón vital para luego pensar, construir esta técnica del psicocine. Pero creo que en general marca un punto de partida para los colegas, pensando de qué manera se puede instrumentar otras técnicas en la rehabilitación del paciente psiquiátrico. Este film, que es un cortometraje, tiene una poesía realmente de gran nivel, hecha por los mismos pacientes, a tal punto, yo le diría, para los que están viendo este video y conocen de cine, hay una película de la década de los fines de los 50 o de los principios de los 60 que se llama Rey por inconveniencia, hecha por Philippe Broca, un realizador francés, que creo que tiene una gran apoyatura en este cortometraje del poeta y el unicornio. Que señalo esto como viendo la trascendencia de ese pequeño cortometraje a unos realizadores de la carrera comercial. Bueno, Müller-Bader lo dejan como esa propuesta y no siguen avanzando en la profundización del cine y la psicoterapia. Se va agregando paulatinamente a todo este acopio de materiales de cine psiquiátrico y psicológico didáctico, Japón, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, tomando distintos aspectos, los aspectos familiares, los sociales, el autismo, la psicosis infantil, etcétera. Siempre en esta línea. Y llegamos entonces a la década del 60 en la Argentina, donde
yo tengo la suerte, como dije al principio, de poder iniciar o pensar esta creación de esta teoría. En la Argentina, la gente que concomitantemente conmigo pensaba un poco en que se podía instrumentar algo del cine, fueron dos colegas de prestigio, de distintas formaciones o de distintos abordajes en su implementación a los pacientes, que sería uno, el doctor Rojas Bermúdez, que fue uno de los introductores del psicodrama en la Argentina, junto con Dalmiro Busto, Martínez Buquet, Eduardo Pawlowski, Fidel Mocio, y este hombre trabajaba en ese periodo de la década mediados de los 60 en el Hospital Borda, y se le ocurre, y dentro de todas sus técnicas psicodramáticas implementaba una de gran avanzada en su momento, que era la utilización de los títeres para acercarse al paciente psicótico. El títere como un objeto intermediario entre el paciente y el equipo psicoterapéutico, como un mediador, como un puente. Por eso se acuñó el término objeto intermediario. Había pacientes que no podían relacionarse directamente con el equipo, sino que a través de este mediador, en este caso el títere, podían comunicarse, exteriorizar sus contenidos latentes, sus conflictos. Se le ocurre a él, siguiendo los postulados de un maestro de él, del psicodrama de Moreno, filmar las sesiones de títere psicodramáticas y analizar con los pacientes, la filma con Super 8, analizar con los pacientes la sesión psicodramática de títeres. Este es uno de los que concomitantemente conmigo piensan en la utilización del cine. El otro es un psicoanalista muy conocido de nuestro medio, que ahora no está en el país, está en Bahía, en Brasil, el doctor Emilio Rodríguez. El doctor Emilio Rodríguez, junto con su esposa, la licenciada Marta Berlín, y un realizador de la carrera comercial, Raúl de la Torre, que en este momento de los 60 recién iniciado su carrera, muy buen realizador, se les ocurre hacer en el Hospital Borda, donde yo hacía mi práctica, en un servicio de crónicos, de otro querido colega psicoanalista psiquiatra, el doctor Schlossberg, hacer una experiencia fílmica con pacientes muy crónicos. En esa época, y todavía lamentablemente en algunos nosocomios se ven estos pacientes, que se llaman pacientes gatosos. Los pacientes gatosos son aquellos pacientes que están al final de salas muy pobladas, que durante mucho tiempo, por su catatonía, por su rigidez, están en la cama, no miran un espejo de hace años y no tienen continencia de esfínteres, tienen que ser ayudados, pacientes de una patología muy grave y muy crónica. Se les ocurre filmarlos a ellos y luego mostrarle la filmación con sus gestos, con su palabra, etcétera. Basados este trabajo en conceptos de lacanianos, del psicoanalista francés Jacques Lacan, una de las propuestas del desarrollo teórico de su pensamiento, el estadio del espejo que ocurre en las criaturas en una determinada edad. Entonces, basados en esa postulación del estadio del espejo, referido a la profunda regresión de estos pacientes muy deteriorados, trataban de ver qué pasaba con la imagen, el encuentro con su imagen perdida de hacía años, y el trabajo era muy interesante, muy serio, pero lamentablemente la misma institución no supo aprovecharlo y valorarlo, estuvieron un poco tiempo en la institución y luego se fueron y no continuaron este tipo de investigación. Decía, concomitantemente yo estaba en ese momento haciendo mi práctica en un servicio que ustedes ya quizás
pueden haber visto o pueden ver en la Filmoteca de las Producciones Ester, el trabajo sobre el arte psicopatológico. Yo estaba en un servicio que profundizaba el estudio y el abordaje del paciente a través del arte. Tal es así que llegamos a construir una pinacoteca de pacientes de aproximadamente 5.000 obras, todas tabuladas de acuerdo al cuadro, a la evolución, a la iniciación, a su alta. Y teníamos no solamente en la pintura, la investigación, sino en todas las manifestaciones artísticas. Esto es muy importante señalarlo porque para que a mí se me ocurriera en ese momento proponer una nueva instancia de abordaje, tengo que señalar la importancia del terreno en donde yo lo pienso, porque no se puede pensar en una sala tradicional de corte muy clásica, vertical, sino esto se puede pensar en una sala como la que yo estaba haciendo mi práctica, de tipo de corte comunitario, de comunidad terapéutica, horizontal democrático, con respeto, con valoración de las propuestas de cada uno, por más joven o no que sea la persona que las haga, si las puede fundamentar. Entonces uno puede pensar libremente y puede hacer sus aportes. Además, era muy importante también ya un trabajo previo que yo venía haciendo en Avellaneda, antes de los 65, 64 aproximadamente, con un hospital general. Esto es un buen antecedente para ver cómo se gesta esta teoría. Yo en ese tiempo pensé que, y lamentablemente seguimos ratificándolo hoy, que los hospitales tienen dos etapas muy claras, hasta el mediodía y después del mediodía. Hasta el mediodía, bueno, los pacientes están bombardeados por atención, visitas, alumnos, los profesionales que hacen su práctica a la mañana. A la tarde entra al hospital en un desierto. Pensando en eso y viendo un hospital como el Fiorito de Gran Prosapia en Avellaneda, con gran afluencia y caudal de pacientes, se me ocurrió hacer los sábados por la tarde funciones de cine-debate con orientación psicológica, no psicoterapéutica. Solamente era la finalidad de movilizarlos, de darle un continente, de darle un espacio de reflexión, etc. Fue realmente sumamente valioso lo que yo pude recoger ahí, y me sirvió para llevarlo al Hospital Borda en el año 1965 y proponer cine-debate con orientación psicoterapéutica, primer antecedente al psicocine. Ahí yo hago toda una selección de film de primer nivel y pongo realizadores como Visconti, Kurosawa, Bergman, Antonioni, De Sica, y hago todo ese ciclo donde también es bueno señalarlo, tuve bastantes críticas porque mis colegas decían: Materazzi está loco, se ha contagiado la psicosis de los pacientes. ¿Cómo le va a pasar Kurosawa o Visconti o Bergman a los pacientes si a nosotros nos cuesta entenderlo? Y evidentemente era así, a ellos les costaba entender, a algunos colegas que hacían esta crítica, porque estos colegas partían de la premisa, como puede haber todavía alguno, creo que puede estar por ahí, que el paciente, por ser alienado, tenía que solamente ver cosas totalmente infantiles, dibujos animados o los tres chiflados o cosas torpes o muy simples. Eso por falta de formación, yo creo, fundamentalmente por prejuicio, porque si nosotros pensamos que el paciente psicótico vive continuamente en una metáfora, está en un mundo del simbolismo, lo vive ese simbolismo, en esa metáfora, en un mundo onírico. Cuando yo me encontré que le pasaba film de realizadores que utilizan este lenguaje como moneda corriente, había una captación de esa metáfora, de ese simbolismo, muchísimo más rica y rápida que cualquier persona que va a ver
un film en la sociedad afuera del hospital. Por supuesto, eso me empezaba a hacer una especie de ruido en mi mente, pensando de que esa manera de captar ellos determinadas imágenes me podía llevar a utilizar otras vías. Entonces empiezo a utilizar otra técnica interesante dentro del cine que se llama el cinedrama. ¿Qué es el cinedrama? El cinedrama era pasarle una serie de 10 films que yo hacía una selección, y la propuesta al grupo de pacientes, un grupo de 20, 25 pacientes, era que ellos eligieran el film que más les gustaba, y que además que eligieran el film que más les gustaba, eligieran los roles que les gustaría representar. Una vez eso, lo ocurrido, entonces nosotros dramatizábamos la película de acuerdo a cómo captaron los pacientes la película, y la filmábamos. Y le pasábamos la película real y la película que había salido de ellos. Evidentemente podíamos cotejar el alejamiento o no a la realidad, la distorsión del mensaje de un rol, del rol del padre, de madre, de médico, de policía, de comerciante, de acuerdo a su mundo imaginario, a sus fantasías inconscientes, etc. Llegamos entonces, con todo este antecedente, a cómo pergeño el psicocine, psicoterapia grupal programada. En el año 68, 1968, el doctor Rojas Bermúdez, que he nombrado anteriormente, se le ocurre hacer para mí el mejor congreso hasta ahora que yo he visto hacer en la Argentina, congreso de nuestra especialidad. Es el Congreso Mundial de Psicodrama, donde invita al matrimonio Moreno, los creadores del psicodrama, y conjuga a los más grandes especialistas del momento de toda Latinoamérica y de Europa y de Estados Unidos. Realmente un congreso muy importante. Pero lo interesante de este congreso, que es importante señalarlo para los que están viendo el video, es que hizo un congreso no convencional. Los congresos por lo general son aburridos, están más al servicio del currículum del profesional que lee un trabajo, que está en un panel, y los que van al congreso, muchos para hacer relaciones públicas, para hacer también acopio en su currículum, y son pocos los que realmente registran y trabajan activamente. Tienen una actitud muy pasiva los simposios, las jornadas, los congresos. Y a este hombre se le ocurre hacer una cosa muy dinámica, es decir, no hay en absoluto lectura de trabajos. Todas las propuestas de trabajo son hechas con grupos, los grupos que trabajan de determinado tema, en una actitud no académica, más coloquial, exponen su tarea y pueden utilizar distintas técnicas. El film, el video, bueno, en ese tiempo el video mucho no, pero el film, la diapositiva, el roleplay, las dramatizaciones, los grupos de reflexión, todas esas técnicas. Y a nosotros nos invitan, sabiendo el doctor Rojas Bermúdez, nuestro trabajo no convencional dentro de la especialidad que veníamos desarrollando, a participar. Por supuesto, entramos a participar con todo el caudal de las obras espontáneas en los pacientes psiquiátricos, escultura, escritura, el taller de poesía, el taller de pintura de libre expresión, todo el trabajo sobre la psicopatología de la expresión que nosotros proponíamos, etc. Y a mí se me ocurre hacer un film que podría ilustrar el corte transversal de la vida de un paciente esquizofrénico, su descompensación y la posibilidad de reestructuración, haciendo hincapié fundamentalmente en el abordaje a través del arte, de la pintura, para proponer algunas incógnitas con respecto a esto del arte y
el trastorno psíquico. Y entonces hago la película con apoyo de un laboratorio medicinal que está en la Filmoteca. Son las dos únicas películas argentinas que tengo el gusto y el honor de decir, porque las demás son extranjeras, son mías. Son esta película y luego vamos a ver la primera que marca el inicio de la técnica de psicocine. Bueno, esta película se llama Creación o Descubrimiento, que está también acá en Alejandro Stern Producciones, en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Esta película, más que nada, mi idea primaria, no era tanto de utilizarla psicoterapéuticamente, más seguía la línea de las otras, es decir, de una psiquiatría más para la formación, el entrenamiento, proponer ideas para reflexionar en conjunto con otros colegas, y no llegaba más alcance. Pero a título de resocialización, yo incluyo en todo el team de gente que interpreta 10 pacientes en tránsito a la comunidad, es decir, pacientes que ya estaban con permisos en el hospital de salida, periódicos o más o menos permanentes, personas que en 2 o 3 meses iban a ser dadas de alta. Y solamente mi idea era para reforzar esa rehabilitación y esa resocialización. No tenía mayor alcance mi idea. Pero ahí es lo que yo descubro, que tengo un imán muy especial con el hacer cine. Y ahora les explico. Pero primero quiero mostrarles cuál era la idea directriz de este film. Si bien la historia era de un paciente esquizofrénico, un corte transversal de su vida, y como dije, un intento de tratar de dialogar sobre el abordaje del arte, el meollo teorético era el siguiente. La persona con un trastorno psíquico crea a la manera bíblica o descubre las variables dispuestas en su entorno, el mundo de sus fantasías inconscientes, el mundo de sus relaciones imaginadas de objeto. ¿Es factible que una persona con un serio trastorno psíquico de corte psicótico pueda intentar acercarse a un espacio de salud a través de una sublimación restitutiva? Ese paciente, a través del arte, puede intentar ser vehículo de una metamorfosis constante en sentido activo, cargado de potencia generatriz, abierto ávidamente a lo que está surgiendo de nuevo, más que entristecido o angustiado por lo que ha decaído. Se dice que los pacientes no pueden descubrir los esquemas de organización de la materia como lo puede hacer una persona, entre comillas, normal. Que la obra que hace un artista, entre comillas, normal, reitero, es para hacer con el otro, y que el paciente en una de esas la hace para guarecerse en su mundo. Lo poníamos como propuesta a dialogar. ¿Es factible la terapia a través del arte? Ustedes se fijan que este meollo teórico llevaba a distintas corrientes poder polemizar desde el psicoanálisis más freudiano, lacaniano, kleiniano, desde la psiquiatría, desde el existencialismo, desde la filosofía. Y lo señalo este postulado teórico porque va a ser un poco como el cimiento de la propuesta creativa a posteriori. ¿Qué noto para que pueda yo construir esta teoría? Nosotros sabemos bien, o la gente que no lo sabe la ilustro, que el paciente psicótico, hay cosas en su desestructuración que son como el ABC dentro de su desestructuración. Por ejemplo, la pérdida del esquema corporal,
El paciente psicótico pierde el esquema corporal, o sea, no tiene noción de su esquema corporal. No le interesa, no es que no tenga noción, no le interesa su esquema corporal. Vive en su mundo mental. Una pérdida del instinto gregario, ese instinto que tiene todo ser humano de agruparse. Al contrario, él se aísla, se aliena en su mente. La capacidad, yo diría, de su rigidez, de su estereotipia en el rol de alienado. Es decir, el alienado, el paciente psicótico, está repetido en su rol, en su delirio, en su fantasía. No tiene la plasticidad psicológica que puede tener una persona que intenta aspirar a la salud, de poder moverse en los escenarios cambiantes que le propone la vida en una adaptación activa. Está rígido, adaptado pasivamente a su delirio y a su mundo desestructurado. Si nosotros contamos con estos, y muchos más, pero estos como eje, pensemos pacientes de mediana y larga estadía que continuamente uno en ese programa de comunidad terapéutica había que recurrir todos los días al fondo de la sala, a los jardines, para que vengan a los grupos, a la asamblea comunitaria, al taller de pintura, al taller de expresión corporal, al taller de literatura, etcétera, a las entrevistas individuales o familiares, y todos los días lo mismo, el personal de enfermería, los colegas, ir a buscarlos, porque se escondían, se perdían. De golpe, cuando yo vuelvo de filmar un día, me encuentro el grupo de los 10 pacientes en la puerta del servicio con un líder emergente, que también es importante. Vamos a ver las características de este líder. Y me dicen: doctor, nosotros hemos pasado una hermosa tarde con usted filmando, nos pareció realmente muy lindo estar con todos ustedes y tratando de hacer una representación, y nosotros le ofrecemos que si usted va a hacer otra próxima película, nos cuente a nosotros. Todos de común acuerdo estamos en querer trabajar con usted. Y evidentemente ahí es la eureka. Se me prende una lamparita y digo: acá yo tengo una especie de papel atrae moscas a un paciente muy difícil como el paciente psicótico. Por un lado, de golpe los veía agrupados. Como yo decía, habían perdido el instinto gregario, estaban agrupados por el hacer cine. De golpe me proponían participar en una técnica donde hay una reconstitución del esquema corporal, porque se van a ver en la imagen. Por otro lado, que iban a hacer papeles diferentes, es decir, roles diferentes, salir de su delirio para interpretar otras cosas. Evidentemente era una sorpresa total. Y más todavía, en una institución pública, y los que están viendo el cassette lo saben, uno no elige en líneas generales el profesional que lo atiende. Acepta el profesional que le toca en suerte. Acá un grupo de gente muy marginal, como es el paciente psiquiátrico, en un hospital como el Hospital Borda, tan heterogéneo y tan populoso, elegía a un profesional para que ese profesional trabajara con ellos. Y a todo esto agregaba, como señalé anteriormente, el líder emergente, que era el portavoz de ellos. El portavoz de ellos, y lo quiero señalar, y voy a cerrar esta primera parte histórica del psicocine con esta explicación de este paciente, y para luego en una segunda parte sí ya entrar de lleno en la técnica y fundamentación teórica. Este paciente era como la estrella del servicio.
Casualmente en uno de los videos que está acá en la Fundación Esther, Creación o Descubrimiento, hay alguna obra de él en el film. Yo lo señalo, fue un hombre de escasa cultura, un hombre con una gran bondad, un gran mundo interior, con un grave cuadro psiquiátrico, una esquizofrenia catatónica periódica. Es una forma clínica muy severa de la esquizofrenia y era de larga estadía dentro del hospital. El jefe de servicio a la sazón en ese momento hace un gran trabajo con este paciente y logra a tal punto que en Europa, toda Europa, los grandes tratados de psicopatología de la expresión están ilustrados con la zoología fantástica de Luisito, o los gatos, la colección de gatos de Luisito, donde le dan una gran importancia. Hasta lo hicimos exponer en París, en la carrera comercial, y la crítica especializada lo comparó a Lucien Dubuffet, el creador del Art Brut, es decir, un hombre con un talento innato enorme. Pero, haciendo un análisis crítico a esta altura, yo pienso que le habían hecho un gran apoyo, lo habían logrado rehabilitar, pero lo habían frenado. ¿En qué sentido? Suele pasar en nuestra especialidad. Yo a veces lo señalo como el fenómeno Higgins. ¿Qué quiere decir el fenómeno Higgins? Si ustedes recordarán, en Pigmalión, Mr. Higgins, profesor Higgins, que luego se hace en el cine comercial como Bella Dama, toma a una mujer muy lumpen, muy marginal, que vende, creo que flores, en el mercado más marginal de Londres, y le hace una apuesta a su amigo, el coronel Pickery, diciéndole que en 6 meses la va a transformar y la va a meter en una sala de la mejor nobleza británica y nadie se va a dar cuenta que no es una noble. Por supuesto lo logra en la historia, no viene al caso contar Pigmalión. Pero, ¿por qué digo el fenómeno Higgins? En el desenlace de Pigmalión, ¿Higgins se enamora de esta chica o se enamora de su obra? Es una duda, es una polémica. Y yo pienso que acá el colega un poco se enamora de su obra, de todo ese trabajo difícil que logró rescatar un paciente esquizofrénico de esa catatonía periódica y un cuadro crónico, transformarlo en una persona muy reconocida socialmente. Pero ¿qué hace como error? Lo separa del resto de pacientes, tiene su propio cuarto para para pintar, es el ayudante de él, es el secretario, es el que reparte los medicamentos, pero aislado del resto prácticamente de la comunidad. Evidentemente eso está reforzando el aislamiento de la esquizofrenia, y sin darse cuenta estaba como frenándose su proceso de rehabilitación. Esta persona que tenía su espacio, que se sentía como en un plano superior del resto de los pacientes, captado por la idea de hacer cine, es el portavoz de este grupo. Y a partir de ahí, este paciente me continúa todo el periplo que hago por el hospital, hasta el año 78, que yo renuncio y me voy del hospital, siguiéndome de servicio por servicio, solicitándome participar en los grupos de psicocine. Estos elementos que yo señalo hacen que yo, con mi formación, por un lado psicoanalítica, por el otro psiquiátrica, por otro lado filosófica y sociológica, y por otro lado artística, conjugue toda una hipótesis y una teoría que denomino psicoterapia grupal programada psicocine, que fundamentalmente tiene raíces en George R. Bach, un psicoterapeuta norteamericano que trabajó mucho en lo que él llama psicoterapia intensiva de grupo, en técnicas programáticas, que por otro lado cabe señalar que para
aún dicho por los mismos psicoanalistas, las técnicas programáticas son las técnicas que tienen que implementarse a nivel del paciente psicótico. Aunque uno pueda tener una interpretación psicodinámica, psicoanalítica, las técnicas para su tratamiento tienen que ser programáticas. Y Jacobo Levi Moreno con todo el aporte psicodramático. A eso conceptos psicoanalíticos, conceptos psiquiátricos y fundamentación desde la teoría de la expresión de Schwarzman. Construyo la teoría de la psicoterapia grupal programada, psicocine, como dije. ¿Cómo la defino? Y después de definirla vamos a hacer un paréntesis para en un próximo cassette hacer todo el desarrollo y tener la posibilidad de ilustrar con algunas pequeñas secuencias también la primera etapa del psicocine. La técnica de psicoterapia grupal programada psicocine yo la defino como una técnica de psicoterapia de corte programático, que es una técnica que confluye en ella la filosofía, la sociología, la psicopatología, el psicoanálisis, el cine y el teatro y la psiquiatría, que es un método de acción e interacción cuyo núcleo fundamental es la creatividad. Dicha creatividad va a permitir que el paciente pueda externalizar, sacar su dramática relacional interna, de su conflicto, dramática relacional interna, vamos a ponerlo como sinónimo de conflicto, fuera, a través del acto dramático. Y no queda ahí solo, porque ese acto dramático va a ir construyéndose en un acto de co-creación colectiva para formar un film. Este film va a tener dos vías. Va a volver nuevamente al grupo para poder analizarse desde afuera su plasticidad, su participación, su aporte creativo, su acercamiento o no a la realidad, etc. Y por otro lado, como luego vamos a ver, va a transformarse el paciente desde un grupo marginado en un docente en los programas de prevención, con este material que luego yo instrumento a nivel comunitario. En esta definición es importante señalar dos cosas. ¿Por qué el meollo es la creación? Ojo, la creación se puede tomar de distintas perspectivas, desde el punto de vista filosófico. Se puede tomar a la mediación del medioevo, al ascetismo griego, a la creación a lo Bersón, a la dialéctica actual, ya sea teísta o ateísta. Este enfoque de la creación, estos enfoques que son enfoques de libertad más de que creación, la libertad, al ascetismo griego, a la normativa kantiana, a la creación de Bersón, etc. Estos enfoques de libertad para mí influyen en la creación, es decir, toma esta teoría la idea de que el ser humano a través del acto creativo es como puede llegar a tener libertad, y lo asocia en parte una libertad de hombre en situación. Es decir, reitero porque quizás se puede haber trastocado el concepto. Estas perspectivas que yo señalé, más que de creación, son perspectivas de enfoques de la libertad. La técnica adopta el criterio de libertad a través de la creación, el paciente psiquiátrico está encadenado en su cuadro, y además lo asocia en hombre en situación. Por ahora yo lo voy a dejar acá, y en el próximo cassette vamos a hacer el desarrollo de la fundamentación teórica
y de los contenidos técnicos.